Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por atendernos en esta No, gracias a tarde ustedes. de veranísimo. Es muy importante. Yo creo que desde el primer programa yo ya quería hablar con una psicóloga a las 2:15 de la tarde para poder empezar, porque fue fuerte, ¿no? Empezar un año de golpe con todo. Decís, bueno, cambió la fecha nada más, pero hay que enfrentar un nuevo año sin tantos hábitos de cuarentena. En cuarentena seguramente vos como profesional pudiste ver la cantidad de hábitos que se generaron, nosotros mismos podemos verlo, costumbres, Sí. encierro, alimentación, miedos y demás. Entonces, ¿cómo enfrentar un año nuevo sin hábitos y cambiarlos de alguna manera? Así que esa es la primera pregunta para empezar. Te escuchamos, Sofía, y toda la audiencia muy atenta. Yo creo que lo fundamental para comenzar este año 2021 es tener en cuenta qué hábitos fueron saludables para cada uno de nosotros que hemos construido durante el 2020. Tener en cuenta que continuamos nuestra vida y que no podemos poner el peso de de una mala racha en un año. Y bueno, hubieron muchas personas que lograron construir hábitos muy saludables durante la cuarentena, como comenzar a realizar actividad física, una alimentación saludable o iniciar actividades diferentes como tejer, plantar, demás. Ujú. Bueno, si esos hábitos son saludables y a vos te hacen sentir bien, ¿por qué no mantenerlos, no? Exacto. Durante el resto de la vida. Ahora, otros hábitos que por ahí son dañinos para nuestra salud física y psíquica y emocional, como es el consumo excesivo de sustancias y demás, Mm. empezar a ser conscientes de que no son saludables y que es necesario recurrir quizás a una ayuda profesional para poder dejarlos de lado. Por Así que supuesto. bueno, nada, hacer un balance, evaluar qué es lo que es funcional para uno y qué es disfuncional para nuestra salud y para nuestro entorno. Porque, bueno, Exacto. vivimos con un entorno que es familiar, amistades, Es laboral, etcétera. importantísimo, totalmente. Y bueno, mencionabas recién bueno, el consumo, de repente uno comúnmente y se ha escuchado, ¿no? En grupos de amigos, en confianza, decir, bueno, algunas personas que se han volcado quizás a tomar en exceso alcohol por el mismo encierro, angustias, otros que no, era todo lo contrario, ¿no? Como que esos hábitos empezaron a invadirnos de alguna manera, no a todos, por supuesto, y cada uno es diferente, pero buscar, como decías entonces, cambiar ese hábito, ¿no? Y evitar el miedo a lo que viene después de esto, porque empezamos el año, pero Sí. bueno, proyectamos un año nuevo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿De qué manera aconsejarías que podamos hacerlo? Yo creo que es difícil evitar el miedo, porque el miedo es una sensación que tenemos frente a un peligro real, es una respuesta fisiológica que vamos a tener frente a una situación de peligro. Sabemos que el virus existe, que es real y que convive con nosotros. Creo que el 2020 nos enseñó ya lo básico sobre cómo prevenir el contagio y tenemos que utilizar estas herramientas que hemos aprendido durante este año para continuar el tiempo que sea de pandemia, que no sabemos si finalizará este 2021, el 2022 o el 2023, y utilizando esas herramientas, comenzar a retomar nuestra vida cotidiana de vínculos, de en contacto con otras personas Tal y cual. demás, siempre estando advertidos. Pero el miedo, no evitarlo, sino afrontarlo. Saber que es una realidad que nos No supera. interpela Exacto. y que vamos a tener que convivir con eso. Lo que Exacto. sí también estar advertido a situaciones en que ese miedo se vuelve patológico y disfuncional para nuestra vida. Como puede Totalmente. ser personas que ante el miedo se encierran totalmente en sus casas y evitan el contacto con otras personas por tener este pánico a contagiarse. Entonces, bueno, estar Exactamente. advertidos a eso, ver si quizás familiares nuestros o amigos están pasando por esto, intentar de acompañarlos para que de a poco vayan saliendo. Muy bien, es importantísimo también eso. Y saber, en realidad, quizás lo preguntaría más para toda la gente que está escuchándonos y demás, ¿cómo a salir? ¿Cómo hacerlo? Advertimos que hay un temor, un miedo y demás. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos para empezar a revertirlo de alguna manera?
o qué nos aconsejás que podamos hacer? Yo creo que no tenemos que apresurarnos. Bien, Fue un año muy difícil para muchas personas a nivel mundial y no podemos esperar que mágicamente el 2021 venga a borrar todo lo que nos pasó durante el 2020. Tenemos que ir sintiéndonos, percibiéndonos de a poco qué nos pasa con el contacto con otras personas, qué nos pasa con el contacto con el mundo exterior y bueno, si en el caso de que ya sea un miedo que totalmente te paralice, que no te permite conectarte con otras personas, recurrir a la ayuda de un profesional de la salud mental. totalmente. Bueno, es importante y es clave también. Muchas personas quizás no han tenido inclusive los recursos para decir, bueno, me paga una terapia o veo un profesional y demás, y de repente quizás una palabra alentadora de esta manera nos viene muy bien también para organizar los patos, como decía yo, ¿no? Hay, sí, muy importante. Hay algunos profesionales que estuvieron atendiendo a Sí, Donorem. En Cipolletti hubo una línea de voluntariado de contención psicológica, que fue la línea 109. Algunos colegios de psicología también han estado ofreciendo ayuda psicológica de manera gratuita o accesible. muy Así que bien. bueno, por ahí recurrir a esos ámbitos donde se ofrece salud mental de una manera accesible. Bien, es importantísimo eso también. Bueno, ¿y cómo sacarse lo negativo, mi querida Sofía, lo negativo de lo que pasó en 2020? Quizás hasta inclusive, bueno, culpas, hubo pérdidas de seres queridos, trabajos, negocios frustrados, una esperanza que arrancaba en marzo y de repente el año Se encima. truncó. Exactamente, quedó eso justo, trunco, frustrado, esa sensación, y ahora empezamos un año nuevo, estamos diferentes, y cómo salirse de ese marco, de ese entorno, de esa mochila que digo yo, y para poder arrancar con una nueva mirada. Bueno, lo importante es entender que hay procesos de duelos que son naturales, por así decirlo, Muy bien, que llevan su tiempo. Es normal y está bien y también hay que permitirse sentirse triste quizás ante la pérdida de un familiar, ante la incertidumbre de una estabilidad económica, por la pérdida de un trabajo. No podemos pretender estar siempre al palo felices, contentos y pasándolo tal bomba, cual, tal cual, porque tal es cual. complejo. Siempre esto, estar atentos a que si ya pasa un tiempo en que esa tristeza te invade y no te deja hacer otro tipo de actividad en tu vida diaria, bueno, eso es un estado de alerta que necesitas ayuda. Y Excelente. también siempre remarco esto de que personas que estén en contacto con alguna persona que esté pasando una situación difícil, que se lo pueda decir, che, mira, te veo triste, ¿por qué no recurrís a Wow. buscar una ayuda? Wow, que eso me parece clave. Es un consejo también accesible, digamos, ¿no? Nos aconsejás, entonces es importante el entorno que uno tenga, un amigo, una amiga que también pueda estar atenta, ¿no? A esta situación. Sí, Es muy clave. sí, sí, sí. Sí, eso es súper importante. Hay veces que hay cosas que nos dicen nuestros seres queridos que por ahí no nos pueden gustar del todo, pero que son súper interesantes para poder hacer un cambio hacia algo mejor Exactamente. y Bueno, sobre todo saludable, exacto. física o psíquicamente. Exacto, tendríamos Así que. que Yo bueno, haría un programa entero con la doctora de relaciones, por ejemplo, también personales, ¿no? sí, me Amistades, encanta. vínculos, noviazgos, padres, hijos. Queda el desparramo, ¿eh? Yo te hago un contame al 2020 con Sofi, con la Me psicóloga encanta. Sofía, y podríamos hablar muchísimo de eso, ¿no? Porque también hubo mucha Sí. rotura de vínculos en esta cuarentena, ¿no? En esta Muchísimos pandemia. amores y desamores también. Eso, a ver, un poquito de eso me parece que sería muy bueno poder charlarlo, Sofi, si podés. Ahora, hubo mucho desamor, Sí, desencuentro o realidad también, ¿verdad? muchas personas se vieron obligadas a compartir convivencia con alguna persona con la que se estaba vinculando, Wow. surgieron amores muy intensos durante la pandemia y después esos vínculos se vieron rotos porque, bueno, era ese momento de la pandemia en particular. Y Era también espuma. muchas parejas que también se han separado durante pandemia porque la convivencia se volvió intolerable. Terrible, terrible. ¿Y eso pasa porque en realidad salen las verdades Tremendo. a la luz, Sofía? ¿O es porque, bueno, nada, son decisiones, o sea, las relaciones se forman muy efímeras, es todo muy emocional y después la verdad es otra, ¿no? ¿Pasa por ahí?
Creo que depende del caso particular de cada persona. Como siempre, lo que pasó en este contexto en particular fue que pasamos de tener todos una vida rutinaria, donde vos ibas a trabajar, los nenes iban a la escuela, Claro. volvías, ibas a entrenar, a pasar a estar conviviendo 24/7 todos los días encerrados en un mismo ámbito. Es difícil. Es tremendo. Y es difícil también, Sí. Sofía, decime vos que como profesional, los padres que se encontraron de repente con 10 meses con sus hijos chiquitos dentro de la casa. Me parece que Súper también hubo... complejo, sobre todo para poder sostener su ámbito laboral, su ámbito privado e íntimo de pareja o no, porque no todos los padres y madres están en pareja, y Totalmente. a la vez compartir el tiempo con los hijos. Me encanta. Yo por ahí lo que quería decir para encarar este 2021 Sí, es que uno sería importante poder aprender a convivir con la frustración y el fracaso, pero en el sentido de entender que son experiencias de aprendizaje. Por ahí estaría bueno que nos pongamos metas quizás a corto plazo bien. y valorar muchísimo los logros pequeños que tenemos en la cotidianidad, que muchas Amo. veces los pasamos de largo como porque, no sé, se piensa que una persona es exitosa por otras cuestiones que son inherentes a, no sé, hoy lo hablaba con una amiga, vos te levantas un día, estás triste, te haces un buen plato de comida y eso es un relogro. Qué Entonces, bueno, lindo. Qué bien, qué encontrar lo lindo. saludable en aspectos y en detalles pequeños que suman un montón Exactamente. a nuestra vida. Que me encantó, creo cerrar con eso, creo que es el título, ¿no? Valorar los pequeños detalles, los pequeños logros también, poder Sí, despertarse y tener un plato de comida o estar en un lugar, en un momento y poder detenerse a valorar ese momento me pareció clave. Sofi, yo te voy sí, a comprometer para que nos hables más seguido. Nosotros te vamos me a molestar. Me encanta, parece que tenemos me encanta la invitación. un verano para poder recuperarnos, acomodar la Sí, tranquera, los patos, digo yo, y bueno, sí, sí. sacudirnos un poco de todo lo que pasó para encararlo de nuevo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, total. Y bueno, nada, otra cosa que me gustaría dejarle a la gente, que a veces también es necesario tomarse un descanso de información, porque estamos en una cultura donde estamos sobreinformados, apagar un poco Totalmente. la tele, apagar un poco las redes. Sí, no, Veranísimo no, por nos favor, que suma mucho. acabamos de empezar. Sí, Veranísimo, no. te lo pido por No me favor. invita más a veranísimo ahora. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Bueno, chau, nos vemos. Este programa No, bueno, pero justamente eso. tiene otra energía, pero bueno, es verdad lo que decís, sí, Claro, sí, sí. eso, desconectarnos un poco y conectarnos con nosotros mismos, súper Es importante, un re aunque mensaje. sea eso, un ratito, y después prenden veranísimo otra vez. Vamos, veranísimo en la tarde y después a la noche apagar el noticiero. ¿Sabés lo que hacemos con mi familia, Sofía? Nos vamos al patio ¿Qué? y terminamos cenando, comiendo en el patio así tranquilos. Y eso es desenchufarse un poco también de la realidad, la verdad. Muchísimas Tal cual. gracias, Sofía Pilar Lirio, nuestra psicóloga del día de hoy, que va a estar más seguido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Ude, y muchos Gracias, éxitos para el gracias por tu veranísimo. tiempo, ¿eh? Y por tus consejos, fueron palabras clave que mucha gente seguramente le sirvió mucho. Bueno, nos vemos. Un Muchas abrazo a gracias, todos. sí, bueno, muy bien, muy amable, ¿eh? Bien, gracias, Sofía Lirio dijo tips acá.